Bueno, el tema de la charla es un poco amplio porque es fe y amor en la familia. Entonces, tendré que tocar varios temas diferentes. Yo creo que, bueno, quizá muchos es la primera vez que venís, otros ya de más experiencia, ya de más tiempo. Muchas de las cosas de las que hablaré pues tienen relación, ¿no?, con el movimiento, con Schoenstatt, con la espiritualidad nuestra, pero sobre todo quieren plantear, ¿no?, cuáles son las preguntas o las dificultades también de una familia en el tiempo de hoy para vivir su fe en el día a día, ¿no?, y compaginarla y vivirla en esa unidad, ¿no?, matrimonial, pues un poco como imagen. Siempre ponemos la Sagrada Familia, aunque en verdad la Sagrada Familia al principio nos parece uno que no cumple esas condiciones, porque bueno, está la Virgen María, claro, sin pecado original, el Hijo es Jesús, nada menos, y San José, con lo cual, si uno lo compara con cada uno de vosotros, pues no soy la Virgen María ni San José, y vuestro Hijo Jesús, exactamente Jesús no lo es, ¿no? Es el reflejo de Dios y todo lo que uno quiera ver, pero no es Jesús. Con lo cual, la comparación va por otro lado, ¿no? Eso sí, es modelo en el amor, en modelo de familia, en cuanto a buscar la voluntad de Dios en su vida, en el camino, es modelo de esa unidad a la que aspiráis como familia, y que en el fondo a través del sacramento se dará una gracia para aspirar a vivirla, ¿no?, en el día a día. Quisiera, bueno, los medios audiovisuales no son mi especialidad las charlas, pero esta vez he utilizado uno. A ver si gira. Esta es la primera diapositiva. He querido utilizar varias imágenes, 5 imágenes, con las cuales nos pueden acompañar también de recordatorio. La primera es la mirada. La mirada, en este caso, pues unos ojos un poco melancólicos, ¿no?, que nos miran. Y bueno, cuando uno habla de la mirada es bastante sugerente como imagen, porque todos podemos mirar y somos mirados muchas veces, y todos tenemos la posibilidad de no mirar, o de mirar mal, de mirar feo, de mirar con rabia, de mirar con desprecio, o simplemente de mirar sin amor, ¿no?, con indiferencia, que es quizá la peor de las miradas, ¿no? Pero bueno, quería empezar con la mirada porque en la vida matrimonial, en la vida familiar, es muchas veces un juego de miradas, a veces incluso sin palabras, ¿no? Una mirada dice más que muchas palabras. Y a veces la usamos bien la mirada, y a veces la usamos mal. Y verdad que una mirada puede salvarnos. Era justamente una película que acaba de salir ahora, que yo no la he visto, pero que va a salir, ¿no?, que se llama La mirada del amor. La he visto anunciada, creo, porque hay carteles, ¿no? Y esa mirada del amor, pues, es la mirada que el protagonista en un momento dado dice, bueno, nunca nadie me ha mirado así, de esa forma. Ojalá podríamos decir eso, podríais decir eso vosotros de vuestro cónyuge. Nadie me ha mirado así, y por eso estoy contigo, ¿no? Porque nadie me ha mirado así, nadie me mira así. No, nadie me miró así cuando fuimos novios, sino después de tantos años nos seguimos mirando así. Hay una mirada del amor, que es una mirada que nos sostiene, donde podemos descansar el uno del otro, y donde vuestros hijos pueden descansar también en vuestra mirada. En este primer punto, en relación con esa mirada, quisiera pues profundizar en un tema que es quizá fundamental, ¿no?, para la vida matrimonial, como son los vínculos que se dan en la vida familiar, la importancia de esos vínculos en un tiempo que muchas veces pues hay crisis de vínculos, crisis en la profundidad, crisis en las dificultades, los problemas, las tensiones, porque es fácil establecer un vínculo y es difícil cuidarlo. Los vínculos pueden surgir, incluso sobre todo cuando surge el noviazgo, pues el vínculo surge en esa fuerza expansiva del amor, pero después ¿cómo se cuida? ¿Cómo cuidamos el amor? ¿Cómo cuidáis ese amor para que realmente vuestro matrimonio pues crezca, ¿no?, en madurez? Es verdad que la armonía, siempre se habla de la armonía, ¿no?, en el tema de los vínculos. La armonía aquí en la tierra no existe, ¿no?, y eso pues lo comprobamos una y otra vez. Siempre comprobamos la desproporción que existe entre el deseo que tenemos de perfección, de plenitud, de infinito, y luego la realidad que está lejos, ¿no?, de esa perfección y
y de, bueno, pues de lo que vivimos. Y por eso muchas veces la mesa familiar, que nos gustaría que fuese una mesa armónica, ¿no? Yo tengo niños pequeños, pues la armonía en una mesa familiar escasea, ¿no? Falta. O sobre todo cuando vos me contáis que rezáis en la noche con vuestros hijos, pues la armonía cuando son pequeños en la oración también falta. La armonía cuando llegáis cansados del trabajo, cuando llegáis al final del día, pues muchas veces está ausente. El problema es cuando los vínculos se van enfriando, se van deteriorando, cuando justamente la mesa familiar se convierte en una mesa de sacrificio, porque muchas veces lo es, sin duda. No solamente es una mesa, el padre Kente hablaba mucho de la mesa familiar, donde comemos, donde compartimos el día, es muchas veces una mesa de sacrificio. Es el altar, ¿no? Donde ofrecemos también aquellas cosas que más nos cuestan en el día a día. Y esa mesa de sacrificio, pues hay que vivirla con esa alegría, de saber que el amor crece en el sacrificio, en la renuncia, en el esfuerzo diario, en ese acto de la voluntad de decir sí quiero, y quiero con todas las consecuencias. Esta vez el Papa Francisco hablaba de a veces esa falta de amor que puede darse en la vida familiar y decía: aquello que pesa más de todas las cosas es la falta de amor. Pesa no recibir una sonrisa, no ser recibido. Pesan ciertos silencios, a veces también en familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos. Sin amor, el esfuerzo se hace más pesado, intolerable. Pienso en los ancianos solos, en las familias que tienen que fatigar porque no reciben ayuda para sostener a quien en casa tiene necesidad de atención especial y cuidados. En definitiva, sin amor es complicado. Y ese amor, lógicamente, pues es un don. Siempre se dice que ese amor, que esa historia de amor que Dios comenzó en vosotros, en nosotros, en nuestra vida, Él se va a encargar de cuidarla para que llegue a buen fin, y nosotros debemos también cuidarla para que llegue a buen fin, ¿no? Para que podamos decir al final de los años, ese amor, bueno, pues se ha curtido, pero sigue vivo y sigue fuerte. Por eso que importante es cultivar, cómo cultivamos, ¿no? En el día a día el amor. Y bueno, aquí yo creo que el gran peligro muchas veces es pues desencarnar ese amor, ¿no? Es decir, que nos falte cultivarlo a través de... El padre Kente mencionaba o hablaba mucho de ese amor de atracción, de ese amor erótico, que es la atracción, el deseo que despierta a cada uno del otro, y cómo ese amor a lo mejor en la vida, en la relación de noviazgo o al comienzo del matrimonio es más fácil cuidarlo, y cómo con el tiempo lo vamos descuidando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las caricias, bueno, pues lo lúdico de la vida matrimonial, los espacios más relajados, más tranquilos. Ahora cuando me escucháis decís, bueno, qué fácil, ¿no? Como él es cura, no tiene el trabajo, que ya a las 9 de la noche, los hijos con problemas, el niño enfermo, claro, qué fácil, ¿no? Lo lúdico es para los niños, ¿no? Pero para nosotros que trabajamos, que tenemos que sacar adelante esto, lo lúdico consiste en desconectar en algún momento del día para descansar, ¿no? Pero claro, cuando la tendencia, muchos peligros que tenemos ahora en nuestra vida son también los medios de comunicación, ¿no? Muchas veces el móvil, internet, las redes sociales, pues suplantan, nos quitan ese tiempo que tenemos para el otro, para compartir en familia. ¿Cuántas veces dejamos el móvil encima de la mesa cuando comemos? ¿Cuántas personas hay que contestan el móvil y me mandan mensajes en la comida, durante la comida? Sin hablar de la televisión, ¿no? Cuando está en las cenas o muy presente, ¿no? Cuando necesitamos la tele para tener temas de conversación, ¿no? Porque la tele sugiere temas, entonces tú enganchas uno y te das cuenta de lo que dice y ahí hablas. Cuando falta ese silencio para que salgan conversaciones a lo mejor más profundas. En Schoenstatt hablamos mucho de la importancia de cuidar por lo menos una vez a la semana, tener un momento más lúdico, ¿no? Para nosotros, para cuidar, podríamos decir, la mirada, para que como matrimonio os podáis escapar, aunque sea un rato, aunque sea 2 horas, aunque sea algo barato como ir a pasear, ¿no? Me decía un matrimonio que ahora todos los días estaban yendo a pasear 1 hora, o sea que hacían esta hora de Schoenstatt, lo hacían todos los días. Y decían que era barato porque solamente iban a pasear. Y hacían deporte y hablaban, lo cual les servía para todo. O sea que era práctico. Pero bueno, puede ser ingenioso también decir, esta semana vamos a ir a tomar algo, vamos a ir a una película, vamos a ir a pasear. Pues en el fondo, buscar espacios en nuestra vida familiar que está llena de cosas, de compromisos sociales,
¿Cuántas veces el fin de semana es una cadena de compromisos sociales, ¿no? De cosas que tenemos que hacer? Y no tenemos ni siquiera un espacio para nosotros solos. Siempre, por supuesto, el niño está en primer plano, pero cuando el hijo está en primer plano, puede ocurrir que con el tiempo los que estemos en un segundo plano seamos nosotros y el que pierda sea el hijo. Cuando empieza a haber más distancia entre el matrimonio, cuando hay más frialdad, cuando estáis más lejos el uno del otro, ¿no? ¿Cómo cuidar todo el tema de esa ternura, de esas caricias, de esas miradas, de esa complicidad matrimonial que en el día a día, con el cansancio, con los hijos que vienen, pues hay menos tiempo para ello y menos ganas, ¿no? También de ello? ¿Cómo, o sea, el ideal, ¿no? Que siempre hablamos de esa unidad entre el cuerpo y el espíritu, por supuesto, ¿no? Y claro, aquí tocamos temas siempre delicados, ¿no? Porque la vida matrimonial no es tan fácil. Toda la parte de la sexualidad, toda la parte de la relación, ¿no? El día a día. Bueno, estamos hablando de un ideal. Y sabemos también que muchas veces estamos lejos de ese ideal. Pero no por ello el ideal deja de estar presente. Aspiramos a algo más, aspiramos que nuestra vida matrimonial pues, sea más profunda y sobre todo más integrada, pues, el espíritu, el alma, la comunión espiritual y la física. Y ese es el gran desafío, ¿no? Que muchas hoy las familias tenéis, con todas las cosas externas a la vida familiar que la dificultan. Pues es verdad que siempre uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo estamos en este plano? ¿Estamos mejor que hace años? ¿Tenemos algunas tácticas, tenemos alguna forma de mejorar? Cuando tenemos dificultades, ¿con quién hablamos? A veces cuesta pedir ayuda, ¿no? Hoy hay tantas familias que se separan, ¿no? Y lo escuchamos continuamente, a lo mejor tenéis amigos vuestros que se han separado. Hace poco me decía un matrimonio después de 3 años se han separado, tanto mayor que después de pocos años se separan. No ya después de 20 o 30, sino después de pocos años deciden cambiar, ¿no? O iniciar un nuevo camino. Y tampoco hay una varita mágica que diga, bueno, si haces esto ya... Siempre se habla de la fidelidad. La fidelidad, por supuesto, no es una vacuna que te la pones y ya nunca más se va a dar la infidelidad. Y la fidelidad es un don que uno cultiva en el día a día. ¿Cómo cultivamos la fidelidad? En realidad, la fidelidad o no fidelidad no se juega en los momentos de cuando decido hacer algo por otra persona, sino que se juega en cómo cuido el amor diario. Esa es la fidelidad. La fidelidad es cómo cuido ese te hago más feliz. Hago las cosas para hacerte más feliz. Porque lo que me preocupa de verdad es que tú seas feliz. En la vida matrimonial muchas veces pensamos, ¿qué me hace más feliz a mí? ¿Qué necesito? Necesito hacer mi agenda, yo necesito mi tiempo, mi espacio, ir a tal sitio, ir a mis amigos, salir y después ya hacemos algo juntos, ¿no? Pero necesito algo, ¿no? Y nos cuesta preguntar qué necesitas tú. Cuando el tú está en primer lugar, las cosas cambian, ¿no? Porque yo empiezo a ver mi vida en relación a ese tú. Que eso, por supuesto, fue lo que os dijiste el día de la boda, y estaba clarísimo, y si esto claro, en la teoría siempre, ¿no? Pero con la vida uno puede cambiar esas prioridades y empezar a preguntarse, bueno, que yo ya tengo una edad en que tengo que empezar a preocuparme de mí mismo, ¿no? De cuidarme más, hacer más deporte, que también son cosas importantes, ¿no? Pero ¿a cambio de qué, no? Porque el tiempo, por supuesto, no es infinito, ¿no? Y las 24 horas del día son 24, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades como matrimonio? ¿Cómo las cuidamos? Esos espacios, ¿no? Ese tiempo, la mirada. O sea, cómo volver siempre la mirada hacia el otro. ¿En qué estás? A veces en la vida familiar puede pasar que no sepamos en qué está el otro. O que no sepamos, por supuesto, en qué están los hijos. También cuando los hijos son mayores. Bueno, las grandes preguntas es en qué piensan mis hijos, ¿no? ¿O qué les pasa? Podemos vivir juntos y no saber qué le pasa al otro. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le inquieta? Y en el matrimonio también se da en muchas ocasiones. No sé lo que realmente le preocupa a mi cónyuge. Porque no me doy tiempo para ello. Porque cuando nos juntamos para hablar, hablamos de los hijos, de los problemas que hay, por lo tanto las prioridades ocupan el primer lugar, ¿no? O hablamos de los problemas que tenemos en el trabajo, o económicos, o la situación que hay. O quizás nos decimos las cosas que el otro debería cambiar, ¿no? Que también es muy habitual, porque es bonito, ¿no? Decirle al otro, oye, tú deberías cambiar en esto, porque si cambia, salimos ganando, ¿no? Siempre es una ventaja. Pero claro, cuando siempre me junto con él para decirle lo que tú tienes que cambiar, no se da ese encuentro de corazones. Lo que se da es algo que también es muy normal, que es que nos cuesta, a todos nos cuesta que nos lleguen las cosas, ¿no? A todos nos cuesta que tenemos que mejorar en algo.
pensemos que no tenemos que mejorar en nada, porque todo el mundo, si es honesto con su vida, se da cuenta de que hay muchas cosas que hay que mejorar, eso es evidente. O sea, el problema no es que yo sepa que tengo que mejorar porque lo asumo y tengo mi plan hecho, o no tengo ningún plan, pero bueno, pienso que algún día tendría que hacerlo para mejorar, ¿no? El problema es cuando continuamente me están diciendo que tengo que mejorar en lo que yo sé que tengo que mejorar. Y lo peor es que encima me dicen algo que no sabía que tenía que mejorar y que parece que tengo que mejorarlo. Eso es peor todavía, ¿no? Porque entonces ya me rompen el esquema. Yo pensaba que estaba bien en eso, como decía el otro día la persona, un marido, ¿no? Tendría que pensar que estábamos bien. Y me dijo que estábamos... Pero ya llevo 2 semanas pensando que estábamos un poco regular, ¿no? Y nos pusimos a hablar y me dijo, no, es que hace ya 8 meses que estamos mal. Y ahí me di cuenta. Yo no sabía que estábamos mal desde hacía 8 meses. Pensaba que era hace 2 semanas, que estábamos un poco más fríos, más distantes. Eso pasa. Y nos puede pasar muchas veces, ¿no? ¿Cómo hacer del diálogo un encuentro, ¿no? ¿Cómo hacer que el diálogo se dé habitualmente? El diálogo es, bueno, pues quizá lo más difícil en nuestra vida, en vuestra vida matrimonial, en la vida en general de cualquier persona, dialogar de corazón a corazón. Es lo más difícil. A veces decimos lo que pensamos, soltamos nuestro rollo, pero escuchar al otro es difícil. Escuchar de verdad, escuchar con el corazón, escuchar sin pensar que es un rollo lo que me están diciendo, sin pensar que tengo algo que hacer después, que me están quitando el tiempo, y sin pensar que para qué me dicen todo esto si ya lo sé, ¿no? O sea, sin pensar que me están contando todo el día, desde que empezó hasta que acabó, cuando me puede hacer un resumen, ¿no? Y contarme solamente un par de cosas, los titulares, ¿no? Me cuentan todo el día, ¿no? Pues, el escuchar exige paciencia, exige mirar. Cuántas veces escuchamos mirando otro sitio, no mirando los ojos, no miramos, incluso mirando el móvil. Y ya se habla por teléfono es más fácil, ¿no? Porque no te ven. Puedes hacer otra cosa a la vez y el otro piensa que te está escuchando. Me estás escuchando. Fantástico. Ese es el mejor invento. El teléfono sin cámara, claro. Que no te vean. Pero a veces hacemos eso. No escuchamos de corazón, no escuchamos con ganas. No escuchamos para acoger. El escuchar tiene mucha acogida. De acoger al otro lo que es. De respeto. De admiración. Y cuando, bueno, eso se pierde, pues es verdad que se pierde algo central, ¿no?, en nuestra vida. Respecto a ese diálogo del que estamos hablando, hace un tiempo leí una encuesta, ¿no?, que decía cuántos matrimonios, ¿no?, pues dedican, ¿no? La pregunta era, ¿cada cuánto pasa usted tiempo solo con su pareja, charlando, compartiendo una actividad? Entonces decía, bueno, que a ver, espérate, para el estudio, es en la Universidad de Virginia. Los matrimonios que quedan para una cita solos, aunque sea una sola vez a la semana, ven reducido el riesgo de divorcio casi por la mitad. Casi por la mitad. Una vez a la semana. No es tanto. Y sin embargo, eran pocos los que lo hacían. Eso muestra, pues claramente, lo difícil que es cultivar ese diálogo. Y en el fondo eso es lo que a veces nos, bueno, pues, lo entorpece. Una cita. El diálogo es al amor lo que la sangre al cuerpo. Cuando el flujo de la sangre se detiene, el cuerpo muere. Por eso, bueno, qué importante dialogar. Muchas veces también en el diálogo pensamos que tenemos que decirlo todo, ¿no? Tenemos que contarlo todo y sobre todo decir al otro todo. Yo creo que eso no es así, ¿no? Y a veces se nos olvidan. Porque la verdad sin amor pues es difícil de sobrellevar. Con lo cual a veces es mejor callarse ciertas cosas, ¿no? Pero hay personas que pelean, como Nadal, ¿no?, pelean todas las pelotas. No, a veces no hay que pelear todas las pelotas, hay que dejar algunas que pasen. No entrar a trapo en todos los temas. No tener que decirlo todo sobre todas las cosas, sino a veces callarse. Muchas veces el silencio es más, bueno, sugerente y más importante que decir todo lo que pienso y todo lo que te quiero decir en aras de la verdad, en aras de la honestidad. Y eso no es así. ¿Cómo nos cuidamos el uno para el otro? También tiene que ver con el tema de las caricias, de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos para
para realmente despertar ese atractivo, ¿no? Creo que a veces pues, podemos descuidar, podemos engordar, podemos vestirnos mal, porque total, como ya el otro o la otra ya está conquistado, pues ¿para qué? Y cuántas peleas a veces se producen cuando uno o una se arregla más y el otro no se arregla, ¿no? O al revés, también puede pasar. Qué importante es cuidarnos para el otro, no porque voy a una fiesta donde hay más gente, sino para ti. Cuando salgo contigo, cuando estoy contigo en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a cuidar esa relación, a cuidar lo físico, la atracción, todo este tema. En todo este tema también a veces es peligroso lo que se llama en psicología la huida hacia adelante, ¿no? O sea, cuántas veces nos cuesta, ¿no? O sea, tratar los problemas. A los hombres más que a las mujeres, ¿no? A las mujeres les cuesta menos decirlos, ¿no? Plantearlos, y el hombre prefiere siempre pues, la huida hacia adelante. Pero puede pasar a los dos, ¿no? Que haya temas no resueltos y que los pateamos para adelante pensando que con el tiempo se van a solucionar. Y hay problemas importantes que nunca se solucionan con el paso del tiempo, siempre vuelven. La siguiente diapositiva. Es un árbol con raíces profundas. Esta imagen también es sugerente porque nos habla de lo que anhelamos en la vida. Pues un árbol frondoso, con ramas grandes, con muchas hojas y con raíces profundas. Un árbol con poca raíz, pues al final llega el viento y se lo lleva, no se cae. Si miramos nuestro mundo, el mundo de hoy, el trabajo, toda la sociedad que vivimos, si notamos una ausencia es la de Dios en muchas ocasiones. No se habla de Dios, Dios parece no estar presente. Y sin embargo sí que está en el día a día. Lo que pasa es que el mundo no habla de Dios. En el trabajo no es un tema. No rezamos al comenzar a trabajar, supongo, con todo el equipo. A lo mejor en algún sitio sí, en el arzobispado, en algún sitio, el que trabaja en algún sitio de estos, me imagino que sí, pero si no trabaja en cualquier otro sitio, pues no se reza de esta forma. Y eso que ocurre en el trabajo también puede ser en casa. A mí a veces me ha sorprendido en casas donde he ido, donde prácticamente no había ninguna sola imagen religiosa, ni una cruz, ni siquiera la de algún regalo de boda. Supongo que lo habrán escondido, los regalos de boda religiosos. Pero sorprende, ¿no? Una casa donde no hay ni un solo signo, ni una cruz, ni una imagen de la Virgen, visible. Hay casas donde hay 17.000 imágenes visibles, ¿no? Ya es un poco exagerado, que parece un museo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero qué importante es tener en casa un lugar más religioso, un lugar donde haya alguna imagen, algún símbolo. Es la sacramentalidad de los lugares. Cuando hay una presencia de Dios en un lugar lo hace sagrado, crea una atmósfera distinta. En Sion hablamos en muchas ocasiones de lo que se llama el santuario hogar, que es pedir a María que se establezca en nuestra casa y tener un lugar, una imagen de la Virgen donde rezamos habitualmente. La presencia física, a través de un cuadro, a través de imágenes, a través de símbolos, ayudan a la presencia espiritual, a la presencia de Dios en nuestro hogar. La forma muy concreta que tenemos de hacer presente a Dios en el mundo es a través de vuestra familia, en vuestro hogar, ¿no? Cuando la gente llega a vuestra casa y sienta que hay una atmósfera especial. Hace poco me contaba una señora que tenía un santuario hogar en su casa y que tenía una amiga que creía en las energías, ¿no? Y realmente las energías era lo que le movía, no estaba en la iglesia. Pero bueno, un día fue a su casa y se fijó en ese lugar. ¿Y esto que tienes aquí? Le contó un poco. ¿Y puede hacer un poco de meditación aquí? Sí, le dijo. Se puso a meditar. Se puso a meditar ahí en su postura. Y cuando acabó le dijo, oye, qué impresionante canal de energía tienes abierto aquí, le dijo. Y a mí me sorprendió porque es verdad que uno cree en estas cosas, pero no hace falta ir a una persona de New Age para creer más, pero que alguien que no cree te diga, ¿no?, qué canal de energía, pues te hace ver realmente, fortalecer tu fe de decir, ahí está Dios presente, ¿no? O sea, cuando abrimos una puerta de Dios en nuestra casa, Dios se lo toma en serio y entra. Cuando no se la abrimos, cuesta más que entre. No dejamos espacio para lo sagrado. Y qué fácil es educar en lo sagrado a nuestros hijos cuando hay espacios sagrados en vuestra casa. Por eso se llama iglesia doméstica, ¿no? La familia no se llama iglesia doméstica porque sí, sino porque
Ahí es donde educáis a vuestros hijos para tener una experiencia de Dios. La imagen de Dios que van a tener va a ser la vuestra, la que vosotros tenéis cuando rezáis y la que vosotros transmitís cuando sois. Cuando sois padre y madre, transmitís una imagen de Dios, de cómo es Dios, sobre todo cuando el niño pues os ve como un Dios, como dioses, ¿no? Os ve en vosotros el reflejo de Dios y inconscientemente va adquiriendo una imagen de Dios. Cuando aprendemos a rezar en familia, hace poco hablaba el Papa de la familia, ¿no? Y de la importancia de rezar juntos, de hacer oración en común. Muchas veces a lo mejor incluso ni siquiera, hablando con un matrimonio, me decía, es que nunca hemos rezado juntos, ¿no? Y eso pasa. Seguramente vosotros no, pero muchas veces pasa. Y a lo mejor lo que lo hayamos hecho alguna vez, con el tiempo lo hemos dejado de hacer, o ha sido simplemente una oración más individual. Yo estoy a tu lado, pero tú rezas a Dios y yo rezo a mi Dios. Pero los dos juntos no. Cada uno por su lado, ¿no? También porque tenemos experiencia, porque sentimos que esa oración es algo muy íntimo, ¿verdad? Da pudor, rezar en alto, además de decirle algo a Dios delante del otro, aunque le quiero tanto y lo conozco, pero me da pudor. Pero ayuda mucho rezar en común, rezar juntos, en alto. Ser capaces de sacar, a lo mejor incluso inquietudes que tengo, preocupaciones que tengo, miedos que tengo, alegrías que tengo y agradecerle a Dios, o pedirle a Dios, o entregarle a Dios mi vida y decir, Señor, mira, esto es lo que hay delante de mi cónyuge. Ayuda, porque a veces hay cosas que yo no se las diría comiendo un plátano, pero a lo mejor rezando sí, porque ahí mi corazón se abre. Y a lo mejor en la comida no se abre, me cuesta más contar esas cosas, pero en un momento de oración, pues cuento algo que me preocupa, algo que me inquieta. También siempre es importante aprender a rezar con los hijos, aunque los hijos a veces, si son pequeños, pues no están quietos, ¿no? Se mueven, gritan, quieren apagar la vela, encender la vela, bueno. Pero es la forma de rezar con ellos. Y ayuda a ir creando un hábito en sus corazones. Muchas familias me dicen, ¿no? Es que bueno, ahora, desde que rezamos en familia ya, cuando se nos olvida, viene la pequeña y nos dice que hay que rezar. Porque se ha metido, se ha incorporado. Y aquellas personas que lo han vivido desde pequeños y ya son mayores, pues se dan cuenta de lo que les marcó y de la influencia que ha tenido en sus vidas y esos momentos de oración familiar. Importante rezar juntos, hacer de nuestro hogar pues una presencia de Dios. El otro día escuchaba como un sacerdote hablando de un futuro matrimonio, le decía, ¿no? Si os dais de la mano los dos solos, y si os separáis de la mano, os quedáis sueltos, ¿no? Pero si os dais la mano y una mano entre vosotros y la otra se la dais a Cristo y a María, aunque algún día os soltéis de esta mano, quedaréis unidos por Cristo, por la mano que le dais a Cristo. Y esa imagen nos ayuda, por supuesto, un matrimonio que vive la fe y que es muy cristiano. Aún así, eso no es un antídoto, es la vacuna para no tener dificultades en su vida matrimonial. Pero es una ayuda fundamental a través del sacramento, ¿no? El sacramento que sois ministros de ese sacramento en el día a día, en la gracia que os entregáis el uno al otro para vivir ese amor matrimonial. Por eso, bueno, yo creo que este árbol que aparece aquí vive de unas raíces profundas. ¿Dónde están puestas nuestras raíces? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde está mi vida espiritual anclada? Claro, porque por mucho que recemos en común, si yo no tengo aparte una vida espiritual propia, a lo mejor mis raíces no son profundas. A lo mejor sigo viviendo en la superficie. A veces hay personas que me dicen, bueno, ¿cuánto rezo? Pues rezo los 5 minutos de oración familiar que tenemos con los niños. Claro, eso tampoco me ayuda a tener raíces profundas. Y quisiéramos educarnos y educar a los nuestros para que tuvieran raíces profundas. Cuando realmente mi corazón está anclado profundamente en Dios, tengo raíces más profundas. El peligro del tiempo que vivimos hoy es que es muy superficial. Los vínculos son más superficiales, las relaciones son superficiales. Cuando uno tiene 800 amigos en Facebook, no tiene amigos ni tiene nada, ¿no? Tiene 800 nombres, pero nada más, no son amigos, ¿no?, de Facebook. Y hoy cuántas personas hay que tienen 50 grupos de WhatsApp que reciben 500 mensajes al día, pero no son amigos. No son amigos. No hay profundidad en esos vínculos en muchas ocasiones. Y a veces los vínculos que tenemos no los cuidamos. Por eso no profundizamos en ellos. Por eso las raíces no son profundas. Por eso descuidamos lo que hemos recibido gratis. Las raíces profundas de nuestro
corazón, las raíces profundas en nuestros vínculos, las raíces profundas en la vida familiar, que estemos realmente anclados en Dios y los unos en los otros. Eso es lo que nos ayuda sin duda a vivir más anclados en Dios. Yo creo que los miedos que son parte también de nuestra vida familiar, ¿no? Cuando pensamos en las inseguridades, el miedo, por supuesto ahora con la crisis, las dificultades económicas, el miedo a que suceda algo que nos quite la paz, como una enfermedad, como alguna... Bueno, pues, como decía una persona hoy, Dios siempre me ha puesto una alfombra roja, ahora le pido que no me la quite. Pues a veces hacemos eso, ¿no? Señor, no me quites la alfombra roja, no me quites la paz. Cuando mis raíces son profundas, es más fácil vivir momentos en que me quita la alfombra roja, momentos en que haya cruz en mi vida, momentos duros. Cuando no tenemos raíces profundas es más complicado. Ahí enseguida ya pensamos que hay que cortar y hacer algo nuevo, o cambiar radicalmente. Por eso, nuestra aspiración es, bueno, aspiramos a ser familias santas. Justamente, yo siempre lo recuerdo que hay pocos matrimonios canonizados, realmente solamente hay 2 matrimonios canonizados, y son pocos, ¿no? Si uno piensa en la cantidad de matrimonios que hay, que viven cristianamente o que han muerto cristianamente, pues son muchos más, pero canonizados solo 2, también por razones a lo mejor evidentes que a la Iglesia le ha costado reconocer, ¿no?, ese matrimonio como camino a santidad, o simplemente porque no ha habido la santidad de los 2, sino solamente uno de ellos, que era más santo. Pero yo creo que esa es nuestra aspiración. Quizás no, por supuesto, uno no aspira a ser canonizado, porque todavía es un signo de falta de santidad. La humildad es algo importante. Si uno ya pretende ser canonizado, va mal. Si tenéis cuadernos espirituales, no los guardéis pensando que van a ser utilizados para vuestro proceso. Los podéis quemar después, si queréis, o dejarlos para vuestros hijos, pero no con el fin ese. Pero la aspiración a la santidad tiene que estar. ¿Cómo aspiramos a que tú seas santo conmigo? A que este árbol de nuestra vida matrimonial pues sea una expresión de nuestra santidad matrimonial. Yo creo que esa aspiración debería estar como ideal en todo matrimonio. No nos conformamos con una vida mediocre, sino con una vida santa en la cual se muestre que vivimos y hacemos la voluntad de Dios en el día a día. Tercera diapositiva, que tengo una zapata. El abrazo. Y aquí quería tocar un tema que también tiene que ver con nuestra vida en Schoenstatt, que es la alianza de amor. O sea, Schoenstatt surge una alianza de amor con María en el santuario. Y el tema alianza y la alianza de amor, pues es expresión, justamente a lo mejor una expresión es ese abrazo. Tiene que ver con una alianza con María, que ella me abraza, pero ese abrazo de María me lleva a un abrazo mayor, ¿no? Un abrazo que abarca a todos aquellos que han hecho la alianza, por supuesto, pero también hace que en nuestra vida familiar pues el abrazo esté presente. Habla de la unidad, y quizás me quería tocar ese tema, ¿no? De la unidad en todos los sentidos. Uno de los problemas donde el hombre tenemos más dificultades en ocasiones es para unir fe y vida en el día a día. Dice el padre Kentenich que María es el punto de intersección de la naturaleza y de la gracia, de lo natural y de lo sobrenatural. Que esa vez es la gran tentación, el gran peligro que tenemos en nuestra vida cristiana, que es de separar lo natural de lo sobrenatural. Somos muy cristianos, o queremos ser muy cristianos el domingo, o cuando venimos a misa, o una reunión como esta, y luego todo lo demás humano nos cuesta más meter a Dios. El mundo, con sus dificultades, pensamos ya que es pecaminoso, por lo cual la huida del mundo, ¿no?, para refugiarnos en Dios, y luego cuando estamos en el mundo ya pues nos olvidamos de Dios. ¿Cómo unir a Dios y pensar que a Dios le puede gustar el fútbol? A Dios le puede gustar mis preocupaciones. A Dios le gusta cuando voy a tomar un café y no toma café conmigo, o va de compras, o va a jugar a las cartas con los amigos y está Dios presente. A veces nos cuesta pensar que Dios está presente en todo lo que hacemos en el día. Y lo separamos. Una persona que cuando bendijo su santuario hogar, lo que se explicaba antes de que María se queda en casa, me decía, bueno, ahora qué pasa, ya no puedo pecar en casa. Después salir al pasillo. Sería absurdo, ¿no?, pensar que me tengo que salir al descansillo para pecar, ¿no? Lógicamente Dios también está presente en mi pecado. Aunque a veces nos cuesta entenderlo, ¿no?, cómo Dios va a estar presente en mi pecado. Cuando hablamos en Schoenstatt de llegar al santuario y entregarle a María
también las cosas que hacemos mal. Siempre piensa entregarle a María las cosas que hace bien, los méritos, las buenas notas, pero entregarle lo que hago mal. O que en mi casa, en el lugar que tenemos ahí para rezar, que los niños le entreguen a María las malas notas, no, solamente las buenas, ¿no? Los aprobados, los suspensos no. Pero qué educativo es poder entregarle un suspenso a la Virgen. Esto es lo que hay. Esto es el que soy. Pero soy así. Si soy así. Una persona, un joven, me acuerdo una vez, me decía, lo bonito de la alianza de amor es que uno le entrega a María toda la porquería que tiene dentro y María la transforma en gracias para todos, ¿no? Eso es lo bonito. O sea, ese es el sentido del cristiano. No que solamente le entrega lo que hace bien, y la perfección, y mis títulos de gloria, y lo bueno que soy, y así Dios me quiere. Pero cuando llego, o mejor dicho, no llego porque me da miedo acercarme, porque pienso que María va a estar enfadada, o el Señor va a estar enfadado porque no hago lo que tengo que hacer. Fatal, todo mal. Entonces ya siento que no. Eso es falta de armonía, de fe y vida. Ahí no integro, ahí no hay una unidad. Justamente la alianza de amor nos habla de esa integración, de cómo integrar mis afectos. A veces todos mis afectos no son buenos. A veces una persona me comentaba es que bueno, mis afectos hacia una persona de la familia política no son precisamente de amor. ¿Cómo integro eso? ¿Cómo integrarlo? Se lo entregas a Dios, ¿no? Pero le pides a Dios que te ayude a purificar ese sentimiento, pero cuando soy capaz de entregárselo a María, de decir, mira, haz con ello, esta sensación que tengo hacia mi suegra, por ejemplo, no es tan buena como quisiera, ¿no? El sentimiento que tengo. ¿Qué hago con él? No lo tapo, ¿no? Porque Dios no lo puede ver. ¿Cómo integro aquellos afectos que son desordenados y que a veces me complican y me hacen sentir pecador o débil? Dios tiene que estar ahí. Dios también está ahí. No podemos separar, a veces separamos todo, ¿no? El cuerpo del alma, el espíritu de la carne, lo sobrenatural de lo natural. Esa alianza con María me enseña a unir lo que está separado, justamente. A su vez, esa alianza, ese abrazo, también nos habla de la alegría y de la esperanza, que son dos aspectos o dos temas que yo creo que son fundamentales en esta época, ¿no? Una familia donde falta alegría, pues es triste, ¿no? Nunca mejor dicho, pero la verdad que es triste. Es una casa donde nadie se ríe, donde nadie hace bromas, donde todo es serio. Hay personas especialistas en hacer de la vida algo serio siempre, ¿no? Y no se ríen nunca, ¿no? Porque todo es serio. Y todo. Yo recuerdo de la persona que cuando le haces una broma, se la toma siempre en serio. Dice, no, pero es que eso que has dicho en realidad no es así. No, si era una broma, era broma. No quería decir nada, no, si en realidad tienes razón. Mejor te callas, no se calla, no dice nada, porque cualquier cosa que digas será utilizada en tu contra, ¿no? Y te dirán, mira, no, es que no es así. Entonces, el sentido del humor, y también el sentido del humor de uno mismo, porque a veces pues, nos encanta el sentido del humor para reírnos de los demás, ¿no? Pero que yo me ría de mí mismo es muy sano. Digo, es que soy así, es que soy torpe, o se me caen las cosas, o no hago las cosas como quisiera, o meto la pata, o se me olvidan las cosas, ¿no? Y aceptarlo, y quererme así, y reírme de mí mismo. Y aceptar, sobre todo aceptar que otros se rían, porque reírme de mí mismo a solas es más fácil, pero aceptar que otros se rían cuando he metido la pata o cuando he hecho algo mal, ya nos cuesta más. O que me tomen el pelo, o sea, de reír de la comunidad, de la casa en ese momento, pues no es tan fácil. Hace falta mucha humildad, pero también mucho sentido del humor. Educar en la alegría y el sentido del humor es básico, ¿no? Porque vivimos en un tiempo donde eso falta. Educar en la esperanza. El otro día también vi un artículo Leopoldo Abadía en que él comentaba, como después de una charla, una señora le dijo qué pena este mundo que le estamos dejando, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Y él decía, bueno, qué pena en realidad, o qué preocupación, la preocupación tiene que ser qué hijos le estamos dejando a este mundo. Porque yo creo que la gran preocupación vuestra como matrimonio siempre es qué hijos estamos educando. Qué hijos estamos educando para la vida, para que puedan tener esas raíces profundas, pero también para que puedan tener esa esperanza y que puedan ser personas que creen esa comunión, que abracen, que unan, que tengan su mundo interior integrado. Pues el gran desafío, porque muchas veces os acercáis a lo mejor al santuario o
venís aquí es porque os preocupa cómo educar a vuestros hijos en esta sociedad. A lo mejor en un ambiente a veces tan hostil o tan difícil, o donde hay criterios tan distintos a la hora de educar, o donde se educan en valores que no son los vuestros, o cuando el colegio no educa en los valores en los que yo creo, ¿no? Bueno, por eso la iglesia doméstica. Y por eso también a veces los grupos de matrimonios os ayudáis con el testimonio, simplemente con vuestras experiencias compartidas, a educar a vuestros hijos, cómo educar en el uso de los medios de comunicación, el uso del Twenty, de Facebook, de Internet, de las iPad y de los tablets, ¿no? ¿Cómo educo a mis hijos? El tema de los juegos. ¿Cómo nos educo para la esperanza? En un tiempo a lo mejor que es tan difícil, ¿no? Proyectarse por la crisis, por las dificultades. ¿Cómo no perder la esperanza? ¿Cómo pensar? Bueno, estamos construyendo para la eternidad. Ni siquiera para los próximos 100 años, para la eternidad estamos construyendo. Y las semillas que yo siembro hoy en el corazón de mis hijos, pues sé que van a dar fruto en la eternidad. ¿Cuánta paciencia nos falta a veces en la educación de nuestros hijos? ¿Cuánto nos cuesta respetarlos, las originalidades, las diferencias? Eso está hablado muchas veces de... Bueno, se lo voy a hablar después, mejor. Pero hablamos siempre de respetar la originalidad del otro. Cómo educar respetando la originalidad de nuestros hijos, no con moldes, no utilizando una medida, tiene que ser así siempre, no, sino cada hijo es diferente, y eso lo sabéis, ¿no? Cómo educamos de forma diferente a cada hijo, y cómo nos educamos para el respeto y para amarse respetando. Y cómo hacer también que nuestros hogares entonces sean lugares donde ese abrazo, ese encuentro, permita que nuestros hijos echen raíces y puedan descansar siempre ahí. El siguiente punto es un océano. El océano, esta imagen a mí también me sugiere mucho, es el océano profundo, ¿no? Y es quizá ese océano abierto, ¿no? Que cuando uno, te me decía una persona que había hecho submarinismo, yo nunca lo he hecho, pero que le maravillaba, ¿no? Cómo bajar al océano, la paz, el silencio, los pececillos que nunca uno ve, pues los veía ahí. Y ahora cuando tuve un programa de televisión donde muestra el océano, pues te cautivan. Y esta imagen para mí tiene que ver con ese mundo interior de cada uno, pero también tiene que ver con la transparencia de nuestro mundo interior, con la verdad, con la coherencia. Educamos y formamos familias donde la verdad existe, donde existe esa coherencia. Yo creo que uno de los grandes ideales que tiene cualquier joven hoy, en la época que vivimos, es justamente la coherencia y la verdad. Frente a veces tanta mentira o tanto estafas o apariencias, o un mundo de apariencias, pues yo creo que la verdad es algo que clama en el corazón del joven y en nuestro corazón en realidad. En Schoenstatt se habla siempre de la pedagogía de los ideales, de cómo educar en los ideales. Y a veces el término ideal se puede confundir porque uno piensa en ideal como algo que está fuera de mí y que yo no tengo y nunca tendré, pero que me parece bonito. Un chico ideal, ¿no? Esta es una forma ideal de hablar. Y como no la tengo, pues me parece una forma ideal de jugar al fútbol. Pues yo no la tengo, pues es imposible de alcanzar. Justamente el padre Kentenich, que es el fundador de Schoenstatt, hablaba mucho del ideal como aquella semilla de plenitud que hay en el corazón de cada uno. O sea, una semilla original, algo original que yo tengo, una semilla original que Dios ha sembrado en mi corazón y que Dios quiere que en algún momento salga fuera. Y está en lo profundo de ese océano. Por eso tengo que sumergirme, ¿no? Tengo que hacer submarinismo para ir a lo más profundo de mí y descubrirlo. A su vez tengo que ayudar a mis hijos a que lo descubran. Y a su vez, como familia, aspiramos a encarnar también algo propio, algo original. Eso es lo bueno, ¿no? Porque cuando uno piensa que tiene que ser como el otro, pues se crea una tensión, ¿no? Y surge la envidia. Que no soy como el otro. Es que me gustaría serlo, pero es que no puedo. Sin embargo, cuando yo acepto que no voy a ser nunca como el otro, que voy a ser como yo soy, y que lo que yo soy es bonito, es bello, es grande, es hermoso, es profundo, y que vale la pena, pues cambia mucho la forma de ver la vida. Porque uno dice, bueno, esta charla que doy yo ahora mismo, que estoy dando, es la mejor que he podido dar yo. Es verdad, pero para mí
se alegra de lo que es, no se conforma, sino se alegra de cómo es. Porque conformarse tiene algo como así de resignación, ¿no? Yo creo que es aceptación, no es conformarse, es aceptar como soy, alegrarme de ser así, porque entonces descubro que con la forma como Dios me ha creado hay una misión, tengo una tarea. Lo que yo he recibido es para darlo de forma original, sin compararlo con los demás, porque es distinto. Y si yo falto, faltará esa forma de aportarlo. Habrá otras, quizás mejores, quizás peores, da igual, pero la mía no estará. Pensar que mi vida es eso. Oye, le da color a mi vida. Es que mi vida, claro, si yo falto, se va a notar. Es que lo va a notar mucha gente, pero lo va a notar Dios, porque va a decir, me falta esa piedra. Y si estoy, va a decir el Señor, qué bien que estás, porque necesitaba esa piedra, necesitaba tu aporte. Aunque yo piense que no merece la pena. A veces, claro, el gran problema del día de hoy, del tiempo de hoy, es la falta de autoestima, ¿no? Pues es que yo no valgo, es que yo no sirvo, es que mi océano no es tan bonito, no es tan auténtico, no es tan transparente como el otro. Y me entra la pena. En lugar de alegrarme y de pensar que, oye, Dios me ha hecho así para hacer felices a otros, para hacer un bien a otros, para pasar haciendo el bien. Ese es en el fondo el ideal que Dios ha puesto en mi corazón y que quiere que yo lo haga fecundo, lo entregue, no me lo guarde. A veces nos guardamos las cosas porque pensamos, es que la gente no lo va a valorar, la gente le va a dar igual. ¿Y qué más da? Si lo que importa es que Dios te va a utilizar. Aunque la fecundidad no es tuya, la fecundidad no es nuestra, de lo que hacemos. Lo que sí que es nuestra es la posibilidad de decirle que sí o no a Dios, de entregarlo o no entregarlo, de guardárnoslo y pensar que es para mí, o pensar, aunque me vaya mal, aunque no tenga ese éxito aparente que yo necesito, yo lo entrego y lo doy, porque no es mío. Y ya la última imagen son dos manos. Bueno, la mano y la manita, pero bueno. Tiene que ver con el verdadero sentido de nuestra vida. Nuestra vida es, o nuestro sentido de nuestra vida es, pues justamente, ser esa mano que ayuda a otros, esa mano que sostenga a otros. Nuestra vida es para justamente salvar a otros y ayudar a otros a vivir. Lógicamente, el que tiene una vocación de médico, pues lo vive más en concreto en la enfermedad. Pero no es toda vida, sea la vocación de cada uno, la que sea, es expresión de estas dos manos. La mano más grande y la mano más pequeña, de ayudar a otro y de servir a otro. Vivimos a veces en un tiempo en que el yo está en primer lugar, en el consumismo, el éxito, y parece como que la felicidad consiste en que yo sea feliz. De hecho, las grandes enfermedades de hoy son, bueno, algunas de ellas, la anorexia, el deseo de ser más guapo para gustar y para ser más feliz, o la vigorexia, el deseo de hacer más deporte para estar más en forma y para ser más pleno y más feliz, o la tanorexia, que es el deseo de estar más moreno, más negro de piel para gustar más y estar más feliz. Y el consumismo, ¿no? Consumir lo último, el último modelo, el último iPhone, ¿no? Que ha salido, que con el dedo, con la huella digital se desbloquea. Eso es impresionante, ¿eh? Sí, con la huella digital, ninguna clave. Pero bueno, el consumismo, ¿no? Porque voy a ser más feliz si tengo el último iPhone, lógicamente. Y ya está, se desbloquea. ¿Dónde está nuestra felicidad? ¿Dónde la ponemos? ¿No? ¿Qué cosa nos hace más felices? ¿No? A veces, bueno, si nuestro equipo pierde, pues nos ponemos tristes y le fastidiamos la vida al que está al lado, claro. Ese día no hago nada, me voy a la cama corriendo porque he perdido mi equipo. Que a mí me ha pasado a veces, ¿eh? Que mi equipo pierde más, pero... pero me puede pasar, ¿no? Si me ha ido mal en tal cosa que yo tenía mucha esperanza que saliera bien, me pongo triste y ya le amargo la vida a los demás. Mi perspectiva es siempre el placer que voy a obtener, la satisfacción de mis deseos, la felicidad mía. Cuando yo cambio la mirada, volviendo a la mirada, y miro desde esa perspectiva, de esa mano que tiende al que necesita, cuando quiero tu felicidad en lugar de la mía, cuando empiezo a pretender, pues tengo otros deseos en mi corazón, cambia. ¿Qué felicidad estamos entregando hoy?
¿Qué proyecto de felicidad estamos viviendo juntos? Yo lo que quiero es que tú seas feliz, ¿no? En realidad mi felicidad aquí en la tierra va a ser siempre incompleta. Y a veces tendré todo el derecho de estar tristes, ¿verdad? A veces tenemos todo el derecho de estar tristes. O enfadados. Yo creo que eso también es parte de la vida. Hay gente que te mira y te dice, estás triste. ¿Y qué? Pues estoy triste. Y no pasa nada, la vida matrimonial no va a pasar. Hoy estoy triste. Y genial. El problema sería no reconocerlo, ¿no? Hay gente que va con la sonrisa aquí pega en la boca, como el otro día hablaba de justamente una operación que se da en Corea, ¿no? Que te... cirugía estética, el rictus te lo suben así y siempre estás sonriendo. Entonces, claro, debe ser terrible, ¿no? Porque estás así y lloras. Entonces, no sé. Bueno, hay personas que se ríen y lloran, pero a la vez, pero en este caso es un poco triste, ¿no? Que no puedas ponerlo hacia abajo, siempre hacia arriba. Pues eso es lo que a veces nos puede pasar, ¿no? O sea, como que nos cueste aceptar sentimientos que tenemos, sabiendo que la felicidad, tenemos que hacer felicidad, pero sobre todo tenemos que hacer felices al resto, a otros. Y da más, sabemos que es una frase muy sabida, un lugar común, da más felicidad dar que recibir, por supuesto, pero luego en la vida, bien que nos gusta recibir, ¿no? Esto lo sabemos en teoría, no es un lugar común, pero después en la práctica no lo usamos. Nos gusta mucho más recibir. Si recibes un regalo, eres más feliz que si se lo das a otro. Pero en la práctica, cuando yo ejercito esa forma de vivir, de dar más que de recibir, cuando cambio mi perspectiva, cuando estoy continuamente con los brazos abiertos esperando a ver qué me dan, sino que estoy dando, eso es cambiar la mentalidad, cambiar la forma de mirar y la forma de ser. Cuando una familia vive así, tiene las puertas abiertas para los demás. Y entonces ya la felicidad no consiste en la apariencia, ni en el éxito, ni en que las cosas salgan bien. En realidad la felicidad consiste en esa felicidad que me da Dios, en la paz de Dios, que aquí en la tierra es incompleta, pero que aspiramos a la felicidad plena en el cielo. Bueno, ahora acabo con una frase simplemente de Benedicto XVI, que decía: ¿cómo llegar a ser feliz el hombre? ¿Qué tiene que hacer exactamente con su vida para serlo? Es verdad que él solo puede ser su propia norma para ser feliz. Hemos sido creados para el amor, para la entrega, para la renuncia, sabiendo negarnos a nosotros mismos. Solo si nos damos, solo si perdemos la propia vida, tendremos vida. Cuando el hombre sabe someter sus derechos y se deja podar, es cuando puede madurar y dar fruto. Vamos a acabar, si queréis, con una oración para entregarle también a Dios todo esto. Querida Madre, queremos consagrarte este momento, esta charla, queremos también entregarte todo lo que vamos a compartir ahora en los grupos y también la comida. Y queremos decirte: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón.